Hola mis amigas, mis amigos, aquí de nuevo su amigo Juan López. Vamos a estar comentando un poco con respecto a nuestra primera clase de inglés, estructura y partes del idioma que es importante conocer para aquellos que son iniciantes. Hay personas que ya tienen conocimiento básico, elemental, medio, pero quisiera comenzar con aquellas personas que están de cero prácticamente. Y esa es la idea. Vamos a hacer videos progresivos, eh, correlativos de una clase a la otra y así sucesivamente, no se preocupen. Y bueno, lo primero que queremos saber con respecto del idioma es que un idioma tiene muchísimos aspectos. Tenemos la gramática, que es lo que las leyes que definen el idioma, cómo se escribe, puntuación, formación de oraciones, preguntas, respuestas y todo ese tipo de cosas. Más adelante vamos a ir hablando de lo que es la parte gramatical. Por ahora no nos interesa la gramática. Vamos a hablar con respecto a la formación de sonido, alfabeto, las letras y todas esas cosas. Otra parte importante que tiene el idioma es, o sea, todos los idiomas lo tienen, pero cuando estudiamos de nuestro idioma base es que nos damos cuenta que para saber otro idioma necesitamos aprender algunas estructuras, como oraciones prefabricadas para saludar, para presentarse, pedir ayuda, dar gracias, pedir disculpas. Todas esas son oraciones prefabricadas, como pedir la hora, eh, decir la fecha, días de semana, los números y esas cosas. En ese orden, bueno, más adelante vamos a ir trabajando esas estructuras y esas frases. Eh, También tenemos en el idioma lo que llaman modismos. Los modismos no nos podemos preocupar mucho porque el modismo depende de un área específica donde esté. Por ejemplo, yo vivo en Trinidad y Tobago, existe una cantidad grandísima de modismos aquí, de uso común. Hay algunos modismos que son de uso internacional, que los consigues en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, dichos y cualquier cantidad de frases. Pero las oraciones específicas como modismos locales, lo que llaman frases idiomáticas, dependen de una región. Entonces, bueno, más adelante también estaremos hablando de eso. Hablaremos de la diferencia de inglés americano, inglés británico, inglés isleño como Aruba, Trinidad, Guyana. Hay países en África donde también se habla inglés, que tienen su acento dependiendo del idioma natal de ese país donde nació. Y bueno, vamos a comenzar entonces con la formación de sonido en el idioma. Cada idioma cuando estudiamos debemos aprender desde dentro, como cuando aprendemos español, cómo suenan las letras del alfabeto, cómo suenan las vocales, y cada vez que hacemos una combinación de estructura, bien sean dos vocales o dos consonantes o varias consonantes con varias vocales, ese juego de sonidos que se forma. Más adelante vamos a seguir trabajando con eso, que es muy básico y elemental para poder trabajar la parte fonética del idioma. Es importante recalcar que el alfabeto en inglés tiene una peculiaridad, que es que cada letra tiene un nombre. Por ejemplo, si estamos hablando inglés americano, la letra A se pronuncia A, y si es inglés británico, simplemente E, no se dice EI. Y así sucesivamente todas las letras, E, B, C, D. ¿Okay? El alfabeto tiene ese nombre, ese sonido es solamente el nombre de la letra. Además del nombre, tiene un sonido extra, que es más o menos, si decimos las vocales, por ejemplo, las vocales suenan como
En algunas palabras suenan como se llama en el alfabeto, como es su nombre en el alfabeto, y en algunas otras palabras las vocales suenan como suenan en español. Ese es un sonido extra que tiene. Por ejemplo, hay casos donde la A suena A, donde la U suena U. Hay casos donde la U suena O. La I tiene varios sonidos, puede sonar como AI, puede sonar como I, o puede sonar más o menos parecido a una E, ¿verdad? No precisamente E, pero algo parecido. Vamos a ir explicando esto. Entonces, seguido a esto, en el alfabeto también tenemos estructuras formadas donde tenemos A, la combinación de esas dos vocales tienen un sonido, dos E tienen un sonido, dos O tienen un sonido y dependiendo. Hay personas que piensan que doble O se pronuncia U, es una de los sonidos que tiene. También doble O se pronuncia como O, pero más o menos como si fuera una O acentuada, una O muy fuerte. Por ejemplo, si voy a decir libro, que se escribe B-O-O-K, digo book, pero si digo piso, digo floor, puerta, door. O sea, hay palabras en las que la doble O suena O simplemente. Hay palabras donde la doble O suena U, como good, food, look. Y así también hay una estructura de E-A, que en algunos casos tiene un sonido largo como E, en algunos casos tiene sonido largo como I. Por ejemplo, EA en la palabra, en el verbo leer, es read en presente, si es en pasado es read. Es decir, que este verbo tiene los dos sonidos en la misma estructura, se escribe igual, pero se pronuncia distinto. Si pronuncias el verbo en presente, dices read, estás usando EA con el sonido I, y si lo dices en pasado, escribes igualito, se escribe EA y se pronuncia read, eh, dándole la connotación del otro sonido. Vamos a hablar muchísimo con respecto a eso. Hay veces que la I suena I, como por ejemplo improve. Cuando decimos el pronombre yo, es I, y vamos a explicar toda esa seguidilla de por qué cada letra suena diferente y en cada palabra y cuál es la estructura que lo forma, ese sonido fonético en particular. Y bueno, debido a ello vamos a comenzar entonces con las letras del alfabeto. Bueno, aquí continuamos con el alfabeto, ¿verdad? Tenemos aquí escrito el alfabeto, tenemos E, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, falta la B, V, W, X, Y, Z. Disculpe por lo de la B. Ok. Esta pronunciación que acabo de dar es prácticamente británica. El americano diría A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, donde un británico dice Y solamente, el americano dice J, K, un británico diría K, L, L, M. El sonido de la M debe ser enfático, pronunciar la M pegando los labios. Luego que pega los labios, el sonido sigue sonando en la garganta, en el tubo de la garganta. A diferencia de la N, que pronunciamos en con la boca abierta, en, y con la N casi como para decir no. En phone, teléfono. From. Si no digo, cuando yo digo from, si yo no pego los labios, no estoy pronunciando M. Hay gente que quiere decir vengo de, I come from. Dice come from.
pero si dejas la boca abierta no vas a pronunciar M jamás. Entonces tenemos O, británico, O, americano, P, Q, R. Recuerda que la R no suena como nuestra R en español, que R. Suena R, como cuando un perro gruñe. R es, como para decir que algo es. T, U, V, vamos a colocarla aquí, que nos hace falta. Vamos a ponerla así. Okay. V. Double significa doble en inglés. Se escribe doble. Double. Double U. O sea, dos veces U. En español nosotros esta letra la llamamos doble V. En inglés doble U. Double U. X o Y. Dependiendo. Hay personas que suenan como si fuera E. Sed. Como cuando queremos beber agua decimos sed. Y la mayoría, la gran mayoría dice seed. Seed. Ok. Cuando estamos leyendo el alfabeto, dependiendo qué acento estamos estudiando o seguimos, es bueno saberlo los dos, porque dependiendo cómo pronuncias el alfabeto, vas a pronunciar ciertas palabras. Por ejemplo, en inglés el mes de mayo, en América se dice May, May. En los países británicos se dice May, como si fuera largo. No, nunca vas a escuchar May. Las personas que están acostumbradas al inglés americano, cuando se encuentran con inglés británico, tienen ese problema con estas palabras, con ese sonido que no se pronuncia como esperamos. Y cuando la gente nos dice me, de read, entonces no entendemos. Hay una pequeña variante allí. Estábamos hablando, por ejemplo, en este caso, yo había olvidado la letra B. Decimos B en español, B. Y le damos una connotación distinta a esta V. Decimos que V, para cambiarlo o V, porque pronunciamos tanto B como V igual. Y no es así, es B, V, con fonética sin alefa. Entonces tenemos B y V. Si yo digo B y luego digo V, no hay necesidad de que yo diga B alta, B baja, B labial, B no sé qué cosa, porque ya la pronunciación te está dando la diferencia. Otra cosa que nos debemos dar cuenta aquí es que no existe la ñ. En inglés se llama Spanish letter, que significa letra español. Es el único idioma en el mundo que usa esa letra, el español. En francés existe ese sonido ñ, pero se escribe con NH o HN, perdón. Se pronuncia ñ. En portugués NH, como el caso de Ronaldinho. En francés, perdón, es GN. GN hace el sonido de N. Y en portugués, NH. Así es la cosa. Tantos idiomas se mezclan. Y bueno, cada idioma tiene su fonética propia. Por ejemplo, hay palabras que suenan como si fuera A, y tú la escuchas y dices, hay personas que dicen, suena para mí como E, de pronto suena A. ¿Cómo hacen? Ni es E ni es A. Se llama sonido fonético. Obviamente todos son fonéticos, pero le damos connotación fonética más a este tipo de pronunciaciones. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, map. ¿Qué pasó allí? No se pronuncia map, no se pronuncia map. La A se coloca la boca como si vas a pronunciar I y luego pronuncias A. Recuerda que cuando dice A, el sonido es aquí, pones la boca A.
¿ok? Cuando digo E, fíjate dónde se va la boca cuando yo digo E. Tengo que hacer E, esto. Entonces, cuando yo voy a decir la palabra mapa, yo digo map, sonido E y pronuncio A, map, cap. Entonces, ese tipo de sonido suena para nosotros un poco raro, porque no estamos acostumbrados en español es A o es I. No existe E, A. Igual pasa con la I, cuando pronunciamos, por ejemplo, bit, a little bit, un poquito, bit, es I, pero que suena como si fuera E. ¿Qué pasa? Pongo la forma de E y pronuncio I, a little bit. Y bueno, así más o menos. Tenemos sonido de dos E seguidas, el sonido I, como nuestro I en español. Esta regla es fija. Siempre que hay dos E, el sonido va a ser I en inglés, pero un I un poco largo, no es I corto. Cuando una palabra se escribe con I y su sonido I, su sonido va a ser un I corto, como bit, sit, big, pit. Pues digo sí, bi, ese I largo, se va a hacer, bien sea con doble E, o puede ser lo que les estaba hablando, EA, una E y una A. En algunos casos el sonido es E, como por ejemplo feather, que es pluma, pronuncia E, weather, que es clima, allí estamos pronunciando E. El pasado del verbo leer, decimos read. Hay otros casos, la mayoría, EA suena I, como teach, enseñar, teach, playa. Mucha gente confunde la mala palabra obscena, que es B-I-T-C-H, bitch. No tiene nada que ver con beach. Una cosa es el sonido más qué largo es el sonido. Si yo digo beach, no estoy diciendo nunca playa. Para yo decir playa tengo que hacer un I largo. Beach. I am going to the beach. Yo no puedo decir I am going to the beach. Beach ya estoy diciendo una palabra obscena, insultiva. Entonces tenemos read, beach, teach, que es enseñar, y así sucesivamente. Tenemos lo que estábamos hablando hace rato, doble O, en casos suena O, como piso, floor, puerta, door, inundación, ¿verdad?